Hola, buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie de webinars. Desde el programa Todos los Ojos en la Amazonía les damos la bienvenida. El programa tiene como objetivo proteger el bosque amazónico y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales de Brasil, Ecuador y Perú. El programa es liderado por IVOS y por Greenpeace y es implementado por una coalición de 26 organizaciones locales e internacionales que trabajan de forma multidisciplinaria en los campos de derechos indígenas territoriales, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la aplicación de la ley, la incidencia, el mapeo, el monitoreo y la tecnología, el manejo forestal sostenible y el uso del video como evidencia. En el contexto en el que estamos viviendo a nivel mundial la pandemia del COVID, el programa Todos los Ojos en la Amazonía presenta la serie de webinars Defender la Amazonía en tiempos de COVID, pueblos indígenas y estrategias colaborativas. Este es un espacio de encuentro para compartir de forma colaborativa las estrategias e iniciativas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la región amazónica en estos tiempos de COVID, promoviendo el intercambio de las mejores prácticas y sinergias entre todos los actores involucrados. El día de hoy estaremos abordando la temática Medidas y estrategias en salud con abordaje intercultural en tiempos de COVID. Tenemos un panel riquísimo que está conformado por Tuntia Catanjua, líder de la nacionalidad indígena Shuar del Ecuador, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, coordinador de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. También nos acompaña Frederica Barclay Rey del Castro, antropóloga peruana, doctora en Historia y especialista en salud intercultural. Es presidenta de la ONG Perú Equidad, aliada de la plataforma Puinamud, que es socia de Todos los Ojos en Amazonía. Y nos acompaña también Alfredo Amores. Él es doctor en medicina con más de 20 años de experiencia en trabajo con comunidades indígenas, con especial énfasis en la Amazonía ecuatoriana, y actualmente es director de salud en Cuyabeno y Putumayo. Con esta presentación podemos pasar a un breve contexto de por qué creemos que es importante tener esta conversación con este panel que de verdad es riquísimo. Sabemos que en la Amazonía los pueblos indígenas y las comunidades locales viven ya constantes presiones, constantes amenazas. Existen violaciones a los derechos humanos, deforestación, degradación del ecosistema y la extracción de recursos naturales. Y a esta realidad que ya todos sabemos y conocemos, se suma ahora un fenómeno no antes visto en temas de emergencia sanitaria, como es la propagación del COVID. Entonces las comunidades indígenas tienen que además enfrentar los efectos de esta pandemia y también las medidas asociadas que se han ido tomando para enfrentar la pandemia, ¿no? Ante esto, la Organización de los Estados Americanos ya alertó que los pueblos indígenas enfrentan una situación de doble vulnerabilidad debido, por un lado, a su aislamiento geográfico, a la marginalización histórica, y ahora todos los retos que esto significa en términos de salud. Por esto la OEA ha llamado a los países a proteger el bienestar y la salud de las poblaciones indígenas. Ahora, en términos de salud pública, sabemos que la región de las Américas, casi todos los países, las constituciones de los países establecen el acceso al derecho a la salud como un derecho fundamental que tiene que ser garantizado por los estados. Sin embargo, en la misma región, tenemos sistemas de salud que aún necesitan dejar de lado la fragmentación y la segmentación entre sistemas, subsistemas, el aseguramiento, etc. No obstante, siguen siendo sistemas frágiles en varios términos, en términos de financiamiento, pero en la Amazonía se cuenta con sistemas que además no necesariamente están adaptados y responden a las realidades culturales de los pueblos y nacionales indígenas. El COVID representa un riesgo adicional porque históricamente las enfermedades respiratorias infecciosas, como la gripe, han representado una amenaza para los pueblos indígenas, dado, entre otras, una baja inmunidad hacia este tipo de enfermedades. En este sentido, los pueblos indígenas en Ecuador, Perú, en todos los países
que son parte o que tienen regiones amazónicas han tomado medidas por su cuenta para protegerse, por ejemplo, medidas de autoaislamiento, limitando las visitas del exterior o de otras comunidades con el fin de contener la propagación del virus. A esto se suma también que la mayoría de instituciones públicas no estaban preparadas para una emergencia de la envergadura como la que estamos viviendo, ni física ni financieramente. El resultado ante este contexto podría ser catastrófico, pero también puede representar una oportunidad para encontrar sinergias, encontrar formas de trabajar conjuntamente y lograr que quizás con estas experiencias se logre tener sistemas de salud más adaptados a las realidades indígenas. Uno de los mayores retos que también consideramos que es importante abordarlos es la necesidad de tener un acceso a información real y a tiempo. Esto, entre otros temas, podría aportar muchísimo a la propuesta y ejecución de políticas públicas que respondan justamente a esa realidad. Por otro lado, otro gran reto es la identificación de los casos confirmados y del acceso a pruebas para poblaciones indígenas, especialmente en aquellos territorios que están alejados de las grandes ciudades. En este marco de la necesidad de tener información, hemos tratado de buscar la información más actualizada y en realidad hemos encontrado muy poco específicamente sobre casos sospechosos o confirmados de personas de los pueblos indígenas. En Brasil, por ejemplo, vemos que se tiene 89 infectados, esto de acuerdo con la plataforma del Instituto Socioambiental, y de acuerdo a la COIAP, existirían 15 fallecidos indígenas. Por otro lado, en Perú se sabe que se tuvo una primera muerte indígena el fin de semana. En Ecuador se está investigando, se está haciendo las pruebas necesarias para confirmar si una muerte que ocurrió durante esta última semana de un anciano indígena corresponde a un caso de COVID. En Colombia, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, habrían 8 personas, una del pueblo Cenu, 2 del pueblo binacional Yucpa, 3 del pueblo de Los Pastos en recuperación y al menos un fallecido. En el caso de Perú, en cambio, si hablamos más bien en general sobre la cantidad de personas infectadas en regiones amazónicas, habría información de que hay cerca de 1.600 casos positivos y 96 fallecidos. Entonces, en todo este contexto, creemos que es importante tener a expertos como los que nos acompañan el día de hoy en el panel y a quienes les doy la bienvenida. Tuntiak, Frederica, Alfredo, gracias por estar aquí y de verdad estamos muy ansiosos de que de esta charla podamos encontrar algunas propuestas para mitigar los efectos que esta emergencia está trayendo consigo. En este sentido, Tuntiak, tú como representante de pueblos indígenas, como alguien que está en el territorio constantemente, que sabe las realidades desde el territorio, ¿cuáles crees tú que puedan ser los retos en general que los sistemas de salud tengan que enfrentar en este momento para poder abordar, prevenir y abordar la emergencia por el COVID en contextos indígenas? Daniel, repite la última parte porque se me fue la señal. Claro que sí, Tuntiak. Lo que queríamos saber desde tu punto de vista como representante de comunidades y como alguien que está cerca del territorio constantemente y que sabe las necesidades, ¿cuáles crees tú que puedan ser los retos que se ha identificado para los sistemas de salud, para que puedan enfrentar la pandemia, pero adaptada a contextos indígenas, ¿no? Con un enfoque intercultural? Bueno, buenos días con todos. Saludos a todos los que escuchan este canal de transmisión. Efectivamente, para ser directo y claro, hay muchos retos y desafíos en contexto de los territorios indígenas para abordar el tema de
de la prevención, atención y toda la gestión en torno a la emergencia. Uno de los retos iniciales era la información adecuada culturalmente y en los idiomas. De alguna manera, las comunidades empezaron a generar sus propias comunicaciones. La Confenía en Ecuador, AIDESEP, OPIAC en Colombia, COIAVI. Sin embargo, no estaba ligado a una política pública del Estado, sino más bien una iniciativa propia de las comunidades, ¿no? Entonces hubo no había como una coordinación entre lo que querían hacer la política pública y las comunidades. Sin embargo, de alguna manera digamos, se ha asistido, pero no es suficiente en ese marco de la información. En el contexto de salud pública, sabemos que a nivel de la cuenca amazónica existen sistemas de salud pública como establecimientos, centros de salud, etcétera. Sin embargo, estos centros de salud no están equipados tecnológicamente ni personalmente para abordar y atender las demandas y necesidades. Por ejemplo, tuvimos las denuncias de las comunidades que en esos centros de salud, por ser remotas y no había condiciones, no podían atenderles, no, les negaron la atención porque obviamente el sistema no tenía condiciones y una persona estaba con gripe y fiebre, no podían atender. Entonces había muchas denuncias que no contaban con la atención en estos sistemas de salud. Quizás no es algo generalizado, pero hay ciertos puntos específicos donde recibimos las denuncias. Y por otro lado, el desafío es la geografía misma. La geografía, por ejemplo, ahora tenemos un desafío de que hay comunidades que se han quedado en ciertos sectores urbanos y quieren regresar, pero no pueden regresar porque no sabemos si tienen o no tienen, digamos, virus. Y ahora lo que se está, en general en la Amazonía, la propuesta que han presentado es que se necesita el kit, el PCR, el dispositivo para detección rápida del virus, porque generalmente, como acabas de mencionar, en Coyavi, en Perú, Ecuador y Colombia se han reportado algunas muertes sospechosas con virus, pero no tenemos la certeza ni la confirmación. Y también no están siendo parte de la estadística nacional, tanto como contagiados ni fallecidos. Entonces, ahora la petición de las bases es gestionar estos kits de detección rápida del coronavirus. Entonces, ese es el desafío que nos han presentado últimamente. Acabo de decir, de una reunión de ayer que nos reunimos con todos los líderes de la cuenca amazónica. Entonces, la geografía nos dificulta. Inclusive a nosotros no podemos llegar, o sea, el hecho de la cuarentena ya tenemos que activar estos sistemas, pero estos sistemas no llegan a todas las comunidades. Hemos utilizado otras vías, la radio, pero sitios remotos no llega nada de nada. Entonces, el otro tema asociado a esto es el tema de controlar el ingreso y salida de personas naturales y extrañas a los territorios. Y eso hay caso por países que en algunos casos se han controlado, se han hecho ya el autoaislamiento, en otros casos no hay cómo controlar porque hay entradas de vías a través de carreteras, a través de sistemas fluviales. Hay el tema todavía continúa el tema de bueno, actividades extractivas, entonces que no se pueden controlar. Entonces, aparentemente, definitivamente, el desafío es grande. El desafío es grande y las necesidades también son muy grandes. Gracias, Tuntia, que en efecto creo que es súper importante lo que has mencionado, ¿no? Van unos retos desde lo macro, que es toda la condición geográfica, las limitaciones que de por sí eso ya implica, pero además ya otros temas que se van viendo con el día a día y que son importantísimos. La necesidad de que la comunicación, las medidas de prevención puedan ser adaptadas a las lenguas, pero también a los contextos que son diferentes, incluso en los medios de difusión, ¿no? Si es que no hay acceso a Internet, hay que buscar otros medios y eso es importantísimo y
se constituyen un reto bastante grande, sumado a la necesidad, obviamente, de la obtención de pruebas que vamos viendo ya que en todos los países también ha significado un reto grandísimo. En ese sentido, Alfredo, de por sí ya los sistemas de salud enfrentaban bastantes retos, digamos, para la atención a las comunidades indígenas, parte de ellos, como lo mencionaba Tuntiak. El COVID ahora, ¿cómo ha intensificado quizás esos retos? ¿Cómo se ve desde el sistema de salud la necesidad de implementar nuevas estrategias que puedan responder a una realidad que ya era bastante compleja y que ahora obviamente tiene un montón de aristas adicionales para las cuales quizás no estábamos preparados, ¿no? Y bueno, buen día a todos. Realmente ya lo ha manifestado el compañero Catán, los problemas de accesibilidad económica, problemas de accesibilidad intercultural, pero sobre todo geográfica, ¿no? Per se, las poblaciones de la Amazonía están en lugares remotos, a las cuales hay que llegar en canoa, hay que llegar en avioneta. Y ese es un reto enorme, ¿no? Porque además de lo que muy bien ustedes lo están poniendo en el tema de los problemas que pueden ser propios del sistema, propios de la estructura, superar esas barreras es un reto enorme, ¿no? Y yo creo que aquí más bien, y otro reto es enfrentarnos a un enemigo desconocido, ¿no? Ahora en la mañana estaba conversando con una compañera Secoya, donde ella le estábamos haciendo un testeo y ella está completamente activa, dinámica, y claro, me dice, doctor, ¿por qué le voy a tener miedo a algo que ni siquiera le veo? Y de pronto esa confianza extrema también puede ser peligroso, ¿no? Como no le veo, no me pasa nada, ¿no? Y yo creo que también ese es un reto de sensibilizar, de concientizar que hay seres microscópicos que no lo vemos, pero pueden ser tan peligrosos como otros peligros que son observables. Yo creo que el desconocimiento de esta enfermedad nueva para tanto el mundo occidental como para los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica, más bien ha aunado esfuerzos para que instituciones que más antes no les interesaba o sectores que más antes no les interesaba, a través de estos denominados COEs o comités operacionales de emergencia, finalmente logren sentarse a trabajar, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque hasta hace poco era muy difícil sentarle al alcalde, sentarle al prefecto, más aún si tenían otra línea política. Ahora, en gran medida se está superando eso, sí, sigue habiendo protagonismos que pasa también a ser un reto superar eso, ¿no? A pesar que estamos en una emergencia, todavía hay autoridades seccionales que tratan de pescar a río revuelto y buscar réditos políticos, ¿no? Todavía hay. Pero en términos generales, yo creo que se ha logrado sentar en la mesa, se ha logrado consensuar, pero también hay un interés de todos los actores de sumar hacia el mismo lado, ¿no? Yo creo que eso es bueno y el reto más bien va a estar en que lo que se ha logrado ahora de establecer mesas de trabajo, ya cuando superemos la emergencia y definitivamente tenemos que convivir con el COVID, va a ser un reto que logramos seguir manteniendo esa coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿no?
Por ahí, Daniel, por ahí, compañeros. Muchas gracias, Alfredo. En efecto, todo esto del desconocimiento, de enfrentarnos a un enemigo nuevo, es de verdad un reto. Y algo que me llama muchísimo la atención es eso. Yo creo que pasa en términos generales, ¿no? Incluso cuando inició el brote del COVID, ah, decíamos, como no lo conocíamos, decíamos, sí, puede ser simplemente una gripe, puede ser algo que no tenga mucha importancia, pero vemos que de verdad debemos prestarle muchísima atención. En ese sentido, Frederica, yo estaba pensando y creo que tú con todo tu conocimiento, tu formación y experiencia, quizás nos puedas comentar un poquito cómo crees tú que en todo este contexto entonces podríamos articular los sistemas de salud con las organizaciones y los pueblos indígenas, y además, ¿cómo consideras tú que debería ser todo este proceso de la adaptación de mensajes para lograr sensibilizar sobre lo que es el COVID, los riesgos que podría haber y las medidas que se deberían ir tomando para lograr de verdad tener un abordaje efectivo en la prevención y en la contención? Gracias. Yo tengo una visión un poco más pesimista respecto del tamaño de los retos del sistema de salud, porque realmente en la región amazónica de Perú los sistemas no funcionan. No funcionan y ya lo sabíamos, pero esta crisis del COVID lo ha puesto mucho más en evidencia. Y lo que tenemos es, como ya se ha señalado, algunos establecimientos de salud con un personal que si es de fuera está atemorizadísimo, están abandonados, nadie les da un mensaje de qué hacer. Y respecto de esta preocupación por un enlace intercultural, yo creo que hay un riesgo en pedir que esto se limite a que los mensajes lleguen en el idioma. Creo que hay mucho más que hacer en términos de interculturalidad y en ese sentido yo enfatizaría el camino de la participación. Me muero de envidia de saber que en Ecuador las autoridades se están sentando con las organizaciones, aquí no pasa nada. Aquí las organizaciones como Puinamut, por ejemplo, han formulado protocolos, han hecho decenas de propuestas y estas no se adoptan. Yo creo que es indispensable que, bueno, la profesión de salud, digamos, los médicos, no hay nada más vertical que eso. Y entonces están muy poco acostumbrados a trabajar pensando que otros pueden tener también opiniones, ideas, propuestas válidas. Porque cuando se trata de salud se supone que solo el médico, la enfermera, la obstetriz tienen el conocimiento. Entonces creo que es fundamental que el sistema de salud, el sistema de salud nacional dé un mensaje claro a las autoridades sanitarias locales, a los directores de puestos de salud, de que deben entender que en este contexto de crisis más que nunca deben trabajar con los pueblos indígenas. Algunas organizaciones fuertes ya lo han logrado, pero no ha sido una iniciativa del Estado, sino que ellas han dicho, bueno, señores, acá nos sentamos y buscamos maneras de trabajar en conjunto. Por otro lado, me parece que es importante resaltar la importancia que tiene para entender la respuesta de los pueblos indígenas, que ha sido más efectiva que la del sistema de salud nacional, de la estructura del Estado, resaltar la importancia de la memoria histórica. Pueblos que no guardan memoria histórica no sabrían cómo responder a una epidemia tan grave como esta. Es porque lo conocen y porque han tenido que tomar medidas varias veces que han podido organizarse y dar una respuesta tan inmediata. Creo que también es importante, lo vemos en algunas zonas, señalar la oportunidad que esto da
de retomar la confianza en los propios sistemas de salud. Lo estoy viendo en algunas zonas donde la gente dice, bueno, ok, esto es grave, nosotros no podemos competir con el ventilador, pero tenemos que retomar nuestro conocimiento, por lo menos para evitar la comorbilidad si es que llega o cuando llegue por acá el COVID. Y coincido con ustedes en que es sumamente importante mejorar toda la red de comunicación con las regiones, porque si no, no tendremos posibilidades de asegurar respuestas oportunas, adecuadas y en el tiempo necesario. Por ahora me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Frederica. En realidad, súper enriquecedor todo lo que has mencionado. Solo antes de continuar, quisiera recordar a todas las personas que nos están mirando a través de los diferentes canales en los que se está transmitiendo este webinar, que pueden proponer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través de los chats habilitados tanto en Zoom, en Facebook, en Instagram, de modo que aprovechemos la presencia de este panel de altísimo nivel para poder resolver esas dudas. Súper interesante todo lo que dijo Frederica, pero un tema que me parece importantísimo es el tema de la participación, que va desde los conceptos básicos de lo que es la salud pública, va más allá justamente de la medicina, del tema del doctor, enfermera, obstetra y otros profesionales de la salud, sino que va a la comunidad. La salud empieza desde el individuo, la familia, la comunidad. Y además, algo importantísimo también es cómo todos estos saberes ancestrales pueden coadyuvar a prevenir, de alguna manera contener, y por supuesto tiene que haber un vínculo con los sistemas de salud para que todo esto funcione de forma sistemática. En ese sentido, Tuntiak, ¿cómo consideras tú que los saberes ancestrales, que todo este conocimiento que ustedes tienen, como decía Frederica, de experiencias pasadas en las que han tenido que vivir emergencias de salud y que les ha permitido seguir adelante, ¿cómo crees tú que todos esos saberes ancestrales de los pueblos indígenas podrían ser útiles y podrían aprovecharse al máximo en este momento, en este contexto de la emergencia? Muy importante la pregunta. De hecho, ya no es que solo podrían, sino son importantes en este mismo momento para prevenir el virus. De hecho, las poblaciones y culturas tradicionales, pueblos indígenas de la cuenca amazónica, por la falta de, por la desatención de los gobiernos, del sistema de los organismos internacionales de la salud y de los derechos, el único espacio seguro y de prevención que tienen en este momento los pueblos indígenas son sus territorios, sus comunidades. Y dentro de sus territorios y sus comunidades existen un sinnúmero de especies que culturalmente, milenariamente han utilizado para prevenir no solo esta pandemia, sino las pandemias que han sobrevivido las comunidades. En este sentido, en este preciso momento, ya por la falta de medicinas o elementos de prevención que otorguen el sistema de salud públicas nacionales, las comunidades están utilizando sus plantas. Hay diversas plantas que utilizan, y inclusive una compañera, por ejemplo, aquí en Ecuador me decía, bueno, pues las 2 primeras semanas cuando empezó esto, yo estaba en pánico y no quería salir de mi casa. Entonces, ahora ya con todo lo que ha pasado estos meses, ya las comunidades están generando su propio té como para poder controlar, como por ejemplo que tienen ácidos, están consumiendo eso, como jengibre, limón, hay verbena y otros, hay sangre de drago, hay miel. Entonces están en constante uso de medicina propia y hay nombres y nombres en cada pueblo que están utilizando en este momento. Había, como anécdota, hay un compañero Shuar que está en Nueva York, en Estados Unidos, y que está sacando en vivo
las curaciones confirmadas de COVID. Él, con su medicina tradicional, entre uno de los componentes principales para preparar su medicina es el jengibre, y él abiertamente anda haciendo tratamiento de curación de los enfermos confirmados. Y esperamos los resultados y la efectividad de eso. Y él personalmente afirma que es efectivo porque ya ha curado a algunas personas. Entonces, en torno a esto, ya las comunidades están innovando desde sus saberes milenarios, desde la ciencia. Entonces, de hecho, algunas poblaciones no indígenas que están en el territorio ya están acudiendo también a estos insumos de plantas, hierbas, lianas que pueden sirven en realidad para poder prevenir, inclusive para curar. Personalmente yo he usado todo este tiempo he usado infusiones combinadas con jengibre, ají, limón, sangre de drago y otros que me han mantenido bastante estable y en buenas condiciones. Entonces, esa es la sabiduría milenaria. Cabe señalar que los pueblos indígenas en la historia, en diferentes pandemias, casi fuimos exterminados por diferentes pandemias como la viruela, la varicela, ahora y la verdad, cabe señalar y recalcar lo que acaba de decir un punto el doctor Alfredo, sí, Alfredo, ¿verdad? Que dicen que a veces es invisible el virus, pero es fatal, letal y fatal. Entonces, en estas condiciones, en la cuenca amazónica, por ejemplo, ahora estamos en un riesgo alto de que tenemos que primero entender las repercusiones que pueden tener en la salud y también entender que hay algunos pueblos, algunas culturas con números reducidos de personas, de 200, de 500, que en caso de que llegara en su comunidad, en su territorio, estas personas estarían en peligro, inclusive de extinguirse como cultura. Entonces, la urgencia de generar todas las condiciones necesarias desde la comunicación, desde la prevención, alimentos para poder proteger. Pero eso es lo que no hay en este momento. Todo el mundo necesita y no hay ningún recurso suficiente que pueda atender a esto, pero yo creo que los gobiernos nacionales, el sistema, la Organización Internacional de la Salud deben declarar estratégico y de vital y de urgencia atención a las poblaciones indígenas que están en los sectores rurales, en los bosques tropicales. Por otro lado, si vamos entendiendo otro concepto, los pueblos indígenas históricamente, con sus territorios, con sus bosques, han contribuido en el equilibrio climático global, han contribuido gratuitamente. No es que el bosque, la selva está ahí por sí, sino estamos contribuyendo en la reducción de las emisiones globales para controlar, para equilibrar el planeta. Entonces, estos guardianes, estos protectores de la vida están ahora en peligro. Entonces, estamos exigiendo de manera urgente a los estados y a los organismos internacionales para que puedan generar ya atención específica, políticas diferenciadas, programas diferenciadas específicas para pueblos indígenas. Muchas gracias, Tuntia, que creo que muy importante varias de las cosas que mencionas. Y justo creo que uno de los puntos de sinergia con lo que anteriormente mencionó Federica también es ese tema de que, bueno, estamos viendo de que esto es algo nuevo, que necesita todavía muchísimo más conocimiento y justamente podría haber ese complemento entre todas las estrategias de los saberes ancestrales con esa sinergia entre hasta dónde podemos llegar y cuándo, por ejemplo, el ejemplo del ventilador, ¿no? que mencionaba Federica, cuando es necesario un ventilador, poder complementarlo de esa manera. En este momento quisiéramos dar un saludo a Olga Lucía Ruiz, que nos está viendo y que además ha propuesto una pregunta para el doctor Alfredo Amores sobre
qué se está haciendo en relación al cordón epidemiológico para proteger a los pueblos indígenas. Y en este mismo sentido, Alfredo, desde toda su experiencia en tantos años trabajando con comunidades indígenas y en especial en la Amazonía, ¿cuáles podrían ser estrategias, incluso quizás de mejores prácticas que ya se han implementado antes y que podrían evidentemente ser adaptadas, pero que podrían ser una base de la nueva estrategia para enfrentar el COVID? Y bueno, sí, a ver, yo digo hay contextos y hay contextos, ¿no? Entonces, en el contexto que me encuentro ahora mismo, hemos aprovechado de la experiencia en el distrito Cuyabeno-Putumayo, enclavado en el Parque Nacional Cuyabeno, tuvo el segundo caso positivo en el país. Una persona holandesa que vino a hacer turismo en el Ecuador, viajó a las playas del Cuyabeno y presentó sintomatología, ¿no? Desde ahí se implementó una serie de alertas, el paciente fue trasladado al Hospital del Aguario, permaneció ahí unos 7 días, y de ahí fue trasladado a Quito, y después de casi un mes y un poco más, finalmente fue dado de alta, ¿no? Incluso cuando se conoció que tuvo 1 o 2 paros respiratorios. Eso hizo que Cuyabeno-Putumayo sea por ese lado, o también porque la mayoría de profesionales y la Aguario mismo es una variedad de personas que están de todas partes del país y que se están movilizando frecuentemente. Acá están empresas petroleras, empresas turísticas, operadores de servicios petroleros, e incluso el propio personal médico, la mayoría no son de acá y están movilizándose. Eso puso en alto riesgo a la población de este cantón y obviamente también a los pueblos y nacionalidades que viven alrededor del territorio que estoy hablando, incluso dentro del mismo territorio, ¿no? Los compañeros secoyas, compañeros sionas, compañeros cofanes, sobre todo, ¿no? Y bueno, en un principio la epidemia afectó seriamente al personal de salud, que prácticamente cerca de un 70% del personal tuvo que entrar en aislamiento. Unos 3, 4 pacientes que dieron positivo, y a partir de eso, por prevención, se aisló al resto de personal operativo de las unidades de salud y también de la ciudadanía, ¿no? Ahí fue cuando sirvió la estrategia de todo lo que implica de una respuesta urgente ante la sospecha de un caso positivo. Lo que les hablaba, el hecho de establecer lineamientos para fortalecer el cordón de protección en el área de vida de los pueblos y nacionalidades fue fundamental, ¿no? Se buscó urgentemente el apoyo de otros cooperantes, otros profesionales de otras provincias que vengan a suplir hasta que el personal de acá termine su aislamiento y regrese a la línea de fuego, a la primera línea de acción que le llamamos, ¿no? Fue interesante en cuanto a se buscó al talento humano con competencia intercultural. Me voy a referir concretamente con la población secoya, con la que estamos ahorita mismo implementando un trabajo de manera activa y participativa, ¿no? El contar con población, con talento humano que entienda las relaciones interculturales fue importante. Se aprovechó de los instrumentos y espacios para implementar acciones de protección, como fueron los diálogos con las autoridades, diálogos con ONGs que están apoyando,
diálogo con actores de la salud de la propia nacionalidad. La información y sensibilización a los actores, en este caso del municipio sobre todo, la Policía Nacional, el Ejército, que al formar parte de un cuerpo colegiado que es el COE o el Comité de Operaciones de Emergencia, y sensibilizarles el riesgo que implica estar pasando y repasando por su territorio, o el riesgo si bien, y estoy consciente, como muy bien lo explica el compañero, de que de pronto en este momento va a ser falta de alimentos y habrá que apoyar con alimentos, pero al final eso también termina siendo un riesgo porque puede ser que los alimentos sean un vehículo de transmisión o las personas que están haciendo ese apoyo humanístico también sean fuente de una transmisión, ¿no? Ahí se sensibilizó la importancia que únicamente el personal que está debidamente sano, sin sintomatología, ingrese a las comunidades, ¿no? Y también había funcionarios que les decía, médicos que estando en sus vacaciones fuera del lugar habitual de su trabajo en sus provincias, se estableció que tan pronto vengan a territorio, antes de ingresar a las comunidades indígenas, entren también a una cuarentena preventiva a fin de minimizar el riesgo. Obviamente, la implementación de la vigilancia de salud comunitaria con participación activa del propio equipo de salud, de algunos TAPs que tenemos acá, técnicos en atención primaria, de los propios dirigentes ha sido fundamental para que tan pronto se presente la alerta de un sintomático respiratorio, se traslade el equipo de primera línea, equipo conformado generalmente por un médico familiar y un conocedor del territorio, para atender al paciente que es sospechoso e inmediatamente implementar todas las medidas de aislamiento en el caso de que fue necesario, o el distanciamiento social y las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Y en este contexto, sí, totalmente de acuerdo en cuanto al fortalecimiento del cordón de protección, pues implica el fortalecer la atención integral de salud de las poblaciones, ¿no? Tanto de las que están al interior, poblaciones Siona, Secoya, Cofán, Shuaras también que tenemos de acá, a fin de proteger pues, la salud de los pueblos y nacionalidades, como también las poblaciones que están fuera de ese territorio, fuera de lo que llamamos el cordón de protección. Y ahí ha sido también importante, si bien hay un predominio de los equipos de salud públicas del ministerio, también contamos con un puesto de salud de la compañía petrolera y un grupo de acción social del municipio, ¿no? Los cuerpos de bomberos. Entonces, a través del COE, yo creo que eso es fundamental, ¿no? A través del COE y con la autoridad de la alcaldía, todos, absolutamente todos, hemos tomado una sola línea y sin temor a equivocarnos, ¿no? En una población de alrededor de cerca de 20,000 habitantes que corresponde a este territorio, en donde tenemos población Siona, Secoya, Shuara, Quichua, Cofán. En el momento más crítico tuvimos unos 4 o 5 pacientes sospechosos, incluidos los que están registrados en otra provincia, pero que pertenecen acá, y cerca de unos 150 pacientes aislados, ¿no? Al momento podemos decir que ya no contamos con sintomáticos respiratorios, ya nadie está aislado, y bueno, esa es una buena seña, ¿no? Que de pronto estamos logrando contener la infección, pero no debemos descuidarnos, ¿no? Entonces yo creo que un poco ahí parte, y que no es descubrimiento ni nada, sino aplicar lo que siempre se ha venido insistiendo, ¿no? Que todas las acciones se las debe hacer en coordinación, sobre todo con las organizaciones indígenas. Ahí fue interesante, la semana anterior que ingresamos a hacer ya el testeo de los sintomáticos respiratorios y de los que ya habían pasado el cuadro. Entonces, en los sintomáticos respiratorios, aplicando las PCR para ver si está presente la enfermedad en ese paciente, perdón, si el paciente está enfermo por el COVID,
y quienes ya hayan pasado, que ya no tienen síntomas, aplicando las pruebas rápidas para ver o buscar si la enfermedad estuvo por ahí, ¿no? Eso nos va a ayudar a fortalecer las acciones o a recanalizar las actividades que ya estamos ejecutando. Pero a lo que quería hacer mención es lo importante de trabajar con los dirigentes de las propias organizaciones, sentarnos en la mesa antes de empezar, explicar en qué consiste la intervención y finalmente con ellos hacer la lectura de los resultados del día, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en el marco de la corresponsabilidad de la participación comunitaria e indudablemente la vigilancia comunitaria que en primera instancia debe existir de parte de ellos mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo, que estaría, justamente podemos ver que uno de los acuerdos comunes que tenemos todos es que la participación, digamos, esta manera de trabajo conjunto es lo que de verdad sería la base principal para cualquier estrategia que se tome. En este sentido, Federica, algunas de las dudas y preguntas que tenemos desde el público y que también siempre nos salen, es respecto de las medidas del aislamiento que se están tomando dentro de los pueblos y territorios indígenas. Ya desde la materia sociocultural y tu conocimiento de salud también, ¿qué tan efectivas pueden ser? ¿Por qué? Pero además, ¿qué otras estrategias de prevención podrían quizás plantearse, proponerse para desarrollarlas en conjunto y tomarse, ¿no? Entre los sistemas de salud y las organizaciones indígenas? Sí, antes de responder a la pregunta que me planteas, Daniel, quiero volver a decir que me muero de envidia de cómo son capaces en el sistema de salud de Ecuador de reconocer que lo principal es la coordinación, la participación de las organizaciones indígenas. Ese es el mensaje principal que han dado acá las organizaciones indígenas a nivel local, regional y nacional, y cero, no entran balas. Yo diría que es bien importante complementar a medida además que está extendiéndose la pandemia hacia las áreas rurales, hacia el interior de los países, que no solo es fundamental esta medida que han tomado los pueblos indígenas de cerrar los ríos, y es fundamental que las autoridades entiendan que deben respetar esa cuarentena. Digamos, ha habido unos pocos casos en donde programas de alimentos han pretendido no reconocer los protocolos que han establecido las comunidades de que no se ingrese a las comunidades casa por casa para entregar, sino que se haga la entrega de estos alimentos de una manera que evite el contacto en los puertos de las comunidades. Pero esas medidas tienen que ser complementadas con algo que ya los pueblos están haciendo, que a veces requieren un poco de orientación y a veces un poco de apoyo alimentario, que es establecer lugares de cuarentena para los retornados. En todas partes hay bastante presión sobre las comunidades por parte de las familias de que se acepte que regresen los muchachos que han estado estudiando fuera o que están trabajando fuera. Las comunidades están asustadas y el único camino que queda es establecer métodos de cuarentena locales. Algunas comunidades muy temprano establecieron que tal isla es el lugar donde la gente espera. Otras, ya con más tiempo, han empezado a construir tambos locales donde la gente se pueda mantener aislada por lo menos esos 14 días que se recomienda. Y todo eso debe ser complementado con información acerca de las medidas profilácticas de limpieza que se debe tomar para evitar que esas personas que están ahí, a las cuales hay que hacerles llegar comida, porque no deberán ir a las chacras, sean atendidas sin ser una fuente de riesgo, ¿no? Y a mí en particular, y eso es casi un monotema mío,
es que como medidas debemos, porque eso requiere una inversión, un tiempo, tenemos que empezar a pensar en fortalecer los sistemas de vacunación, las cadenas de frío, porque si no pasará que cuando finalmente tengamos la vacuna, la gente en las comunidades sea excluida de esa oportunidad. En este momento, como saben la gente de Puinamut, los sistemas son tan malos que no se está vacunando, tanto que la otra vez pusieron no me acuerdo si fueron 9 niños o 12 niños, les pusieron vacunas multidosis, es decir, 10 dosis a un niño de 5 o 6 años de sarampión, y no les pasó nada porque esas vacunas no tenían ninguna efectividad. Entonces, cuando venga la oportunidad de vacunar o de usar los sueros, en fin, otras cosas que se están pensando, la brecha de derechos va a ser aún más grande, porque no solo no van a tener atención para responder a la emergencia, sino que no van a tener la oportunidad de prevenir el contagio. Entonces yo enfatizaría que debemos incorporar a las estrategias de apoyo el plantear que es necesario desde ya empezar a trabajar en fortalecer cadenas de frío, mecanismos de colaboración, de participación para los sistemas de vacunación. En tiempos, digamos, hace 15, 20 años, el sistema de salud, que era muy precario, sabía que dependía de las organizaciones, de las comunidades para poder vacunar. Hoy en día se sienten omnipotentes, ya no coordinan nada, llegan en cualquier momento, así no haya gente en la comunidad y siguen adelante y no pasa nada, no se vacunas y tú llenas tu formulario diciendo que no había nadie en la comunidad y entonces por eso no vacunaste. Pero en este caso tenemos que prepararnos con tiempo para el próximo año tener unos sistemas que sean capaces de ofrecer a la población la seguridad que pueda brindar la vacuna. Creo que por ahora me quedo ahí. Muchísimas Señalaste, gracias. Daniel, una cosa con respecto al cordón sanitario de protección en zonas de población en aislamiento voluntario. En el caso del Perú, no, digamos, hay pronunciamientos de las autoridades diciendo sí, lo vamos a tomar muy en cuenta, pero sucede que uno de los bolsones más importantes de población en aislamiento voluntario está cerca de las operaciones petroleras gasíferas de Camisea. Y a Camisea le permitieron seguir funcionando. Estoy segura de que el personal de la petrolera no está entrando a las comunidades, pero esas empresas se consiguieron que el Estado respondiera con una medida bárbara, que era darles documentos nacionales de identidad a todos para que no estuvieran excluidos del sistema de salud, porque si no tenían su DNI, se supone que no los iban a poder atender en los puestos de salud. El resultado de eso es que ahora la gente tiene mucha más movilidad, esa gente que está en contacto inicial y que sigue teniendo la misma vulnerabilidad, ya no te digo al coronavirus, a las gripes, a cualquiera de los brotes epidémicos que surgen de tanto en tanto. Entonces ahí también hay un paso estamos un paso muy atrás en el Perú, me parece. Gracias. Oh, súper interesante lo que nos comentas, Frederica. Estamos acercándonos a la hora de cierre y sabemos que Tuntiac justamente tiene una reunión estratégica para abordar, entre otros muchísimos temas de la articulación sobre la pandemia. En este sentido, Tuntiac, tenemos una pregunta del público. Jacqueline Avilés hace referencia a los pueblos indígenas el Oriente Chaco y Amazonía en Bolivia. Y quizás quisiéramos preguntarte a ti, como parte de la COICA, ¿cómo ves tú la situación en general ya en los otros países de la región? ¿Qué se está haciendo? Quizás, ¿qué falta? Pero también en ese sentido,
¿cuál crees tú que debería ser como, si te dicen a ti, la base y la clave para enfrentar esto en todos los países? ¿Cuál crees tú que debería ser? Entonces, un poco cómo está el resto de la situación en el resto de países que tienen territorios amazónicos y cuál crees tú que debería ser la base para enfrentar efectivamente esta pandemia. La base fundamental es la coordinación, comunicación y planificación y ejecución de actividades de manera directa entre la estructura del Estado y la estructura de las organizaciones indígenas. No hay ese puente en este momento, no hay ese puente, entonces la estructura del Estado está haciendo por su lado y las organizaciones y el movimiento indígena por otro lado. Entonces no hay ese nexo y esa ha sido la ineficiencia para atender las necesidades concretas. Una condición es esto, comunicación y coordinación con las organizaciones de la estructura de las organizaciones indígenas en todos los países. Por otro lado, lo que nosotros estamos haciendo es exigir a través de FILAC, el Fondo Indígena de Latinoamérica, de que presionar de que los estados tienen que coordinar y atender y ayuda humanitaria urgente. Entonces, sabemos que hay estados que no quieren coordinar con las organizaciones indígenas. Se han expresado abiertamente, no quieren coordinar simplemente. Entonces, esa es la incidencia y además también estamos insistiendo en crear un fondo internacional para la emergencia amazónica con todos los que quieran apoyar y unirse en este proceso, con todos. Sabemos que las políticas son ineficientes, no llegan, sabemos que los recursos son insuficientes, entonces estamos convocando a toda la comunidad internacional para crear un fondo de emergencia amazónica para poder ayudar. En Bolivia estamos en contacto con CIDOB, con el presidente y toda su estructura. Sabemos lo que está pasando, sabemos que necesitan temas de alimentación, de movilidad, de prevención, entre otros. Entonces, nos mantenemos en comunicación con toda la estructura de la COICA. Muchas gracias. Me despido también con esto. Muchísimas gracias, Tuntia, que sabemos que tienes esta reunión que es clave. Entonces, creo que tenemos desde el público, Lourdes, dice felicitaciones por esta iniciativa, muy interesante los aportes y el perfil y conocimiento de los panelistas. Muchísimas gracias, Tuntiak. Quizás solo antes de terminar, quisiera dar paso así súper rapidito al doctor Alfredo Amores, que también hay una pregunta desde el público sobre los pueblos en aislamiento voluntario. Con su conocimiento desde la salud como médico, pero también desde ya el tema propio cultural, ¿cómo cree usted que se debería abordar la pandemia de la salud con respecto a los pueblos en aislamiento voluntario? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Quizás así súper brevemente para no extendernos muchísimo. Y bueno, quizá de alguna manera lo respondí en el sentido de que lo fundamental para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es fortalecer el cordón de protección de salud en su máxima expresión, ¿no? Esto implica, pues, no sé si rapidito me permites, Daniel, compartir una presentación que me parece pertinente. Esta. ¿Me confirma si se está mirando, por favor? Ya. Entonces, en este modelo conceptual, ¿no es cierto? El asunto es de lo que hablábamos con el compañero en antes, la importancia de la participación individual, familiar y comunitaria, ¿ya? De los pueblos y nacionalidades, por supuesto. La articulación intersectorial e interinstitucional y el talento humano con competencia intercultural nos va a permitir, pues, implementar cualquier propuesta, cualquier estrategia en cuanto a la gestión, organización y prestación o financiamiento de las actividades en el marco del COVID, ¿no? Eso nos va a permitir que podamos tener en la propuesta de los pueblos y nacionalidades o también de los pueblos en aislamiento. Entonces, mientras tengamos el cordón de protección
y los pueblos en aislamiento estén protegidos por este cordón, con estrategias para prevenir o mitigar el contagio por COVID, con una respuesta oportuna ante un caso sospechoso o positivo por COVID y con el restablecimiento de las condiciones de vida, de salud, ¿no? Por los efectos causados por el contagio del COVID o por la propia emergencia sanitaria. Si tenemos fortalecido este cordón, yo creo que estamos protegiendo a los pueblos en aislamiento. Eso más por el tiempo y el resumen, compañero Daniel. Muchísimas gracias, Alfredito. Y Frederica, igual, quizás para ir terminando, hay una pregunta súper interesante que tiene que ver en cómo las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentena que se están tomando, pueden afectar ya a la seguridad alimentaria y quizás qué estrategias se podrían tomar para un poco mitigar esta situación. Es una pregunta para mí. Mira, generalmente, y eso lo han hecho notar las organizaciones, cuando se habla de ayuda humanitaria, se está pensando en mandar fideos. Lo que hace falta en muchos lugares, como han hecho notar las organizaciones, son cartuchos, anzuelos, es decir, medios para conseguirse sus propios alimentos. Pero por supuesto la situación es muy, muy variable entre región y región, y entra en juego también la estacionalidad. Hay momentos en que en el llano amazónico escasean ciertos productos, se halagan las chacras de plátano, no hay que moverse para ir a intercambiar con gente de zonas un poco más altas. En esos momentos esa ayuda humanitaria creo que será clave. Por lo general, por lo menos en el Perú, en general las familias todavía tienen digamos, los recursos alimenticios asegurados, aunque es creciente la participación de productos de fuera, sobre todo poco nutritivos, que se introduce en la dieta de la familia. Creo que hay que tomar muy en serio la estacionalidad que produce escaseces temporales y apoyar a este mecanismo de cuarentena, a estos mecanismos de cuarentena para proporcionar a las comunidades alimentos adicionales para estos retornados. No sé si se estén dando casos de retorno en todos los países. Entiendo que en varios está ocurriendo, y entonces esto es un tema, me parece, central para atender, siempre en coordinación y con la participación de las organizaciones indígenas. Por supuesto. Y ahora sí, ya para ir cerrando, les preguntaría a los dos, a Alfredo y a Frederica, en muy breve, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser o qué mensaje final podemos dejar de toda la conversación que hemos tenido como recomendaciones para enfrentar esta situación, para prevenir en lo posible la propagación mayor de casos? Entonces, Alfredito, ¿cuál sería su mensaje final? Y sí, yo ahí coincido con lo que manifestaba el compañero Catán. Yo creo que para hacer frente a esta enfermedad nueva que se nos ha presentado en los pueblos y nacionalidades indígenas, es fundamental la participación propia de la comunidad, ¿no? La participación del individuo, la familia, y contar pues con la activa participación de los dirigentes. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y a partir de eso establecer todas las estrategias que implica una buena acción en lo que se refiere
las actividades relacionadas con ya la prestación misma, ¿no? Es decir, la vigilancia, la información correcta, la información y sensibilización a los actores. Yo creo que el trabajo de la red pública y complementaria en estos cordones de protección o en el área de vida de los pueblos y nacionalidades es fundamental. Y bueno, sí tenerle el respeto al virus, pero no tenerle miedo, ¿no? Ayer hablábamos con un compañero militar que si le mandamos a un soldado y le vemos que está temblando, ya se murió el soldado. Yo digo, igual es para mi personal de salud o para las propias organizaciones, que si nos confiamos demasiado o nos ponemos a temblar frente a un posible contagio, ya estamos empezando a ser derrotados, ¿no? Yo creo que es importante tener el respeto y todo lo que implica que ya nos toca vivir de aquí en adelante con el COVID, ¿no? Yo creo que no solo de los pueblos y nacionalidades, sino de todo el mundo, el contexto de vida va a cambiar. Y ya nos toca retomar a las actividades normales con el COVID al lado, ¿no? Y eso implica que estas medidas de prevención sanitaria no sean aplicadas solo durante la emergencia, sino de aquí en adelante, ¿no? Entonces, para el equipo de promoción de la salud salió preciso la epidemia porque se han hecho hincapié de lo que implica el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Un trabajo intersectorial con la participación de la comunidad y todo lo que implica el distanciamiento y la implementación de medidas higiénico-sanitarias para ya convivir con el COVID. Esa quizá es mi recomendación. Muchas gracias, Alfredo. Federica, igual, ¿cuál sería tu mensaje final? Sobre todo. Yo coincido plenamente en que el centro tiene que ser la participación. Hay diversas propuestas en el caso peruano que se han hecho a través de, por ejemplo, el establecer protocolos que las organizaciones proponen, se discutan con distintos sectores, porque esto no es solamente un asunto de salud, sino hay que interactuar con otros sectores, a la empresa petrolera, al Ministerio del Ambiente que entra a hacer supervisiones ambientales, etcétera. Todos esos protocolos son una expresión de un espacio de participación que es muy, muy importante. Creo que tenemos que grabarnos bien en la cabeza que esto es para largo y que entonces el aparato estatal con su sistema de salud tiene que aprender a trabajar. Las organizaciones van a tener que fortalecerse en la capacidad de vigilancia de salud también. Y como ya se había señalado, hay que poner a disposición de estas zonas alrededor de los territorios que por ahora están cerrados, pruebas y los elementos para disminuir el riesgo de contagio dentro de los territorios. Eso sería, creo. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos tenido una participación súper activa del público que está atendiendo a este webinar y de hecho yo me quedo con una sensación como la que están compartiendo las personas que han asistido, y es que es un tema del que podemos seguir hablando y ojalá podamos seguir hablando en este y muchísimos más espacios. Sin embargo, como para ya ir cerrando, creo que es súper importante algunos temas que se han mencionado, ¿no? Un tema súper clave y que sí podría ser la base es que ninguna estrategia va a ser efectiva si es que no se hace de forma participativa y si es que no responde a las realidades, ¿no? Una cosa importantísima, como decía Federica, es que este no es un tema solo de salud. Y ahí a mí me parece súper interesante el concepto que la Constitución ecuatoriana recoge del derecho a la salud, y es que el derecho a la salud es multidimensional, pero además es la base para poder ejercer otros derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que se sumen absolutamente todos los actores de forma participativa. Y sí, en efecto, esta emergencia está generando y demostrándonos las debilidades que podrían tener los sistemas de salud,
pero sobre todo también nos está ayudando a identificar muchísimos puntos de sinergia y si se implementan estas estrategias participativas de vigilancia y de prevención participativa, seguramente tendremos aprendizajes muy valiosos, lecciones aprendidas y sobre todo un fortalecimiento de un sistema que verdaderamente funcione como sistema, ¿no? En coordinación con todos los actores. Quiero agradecerles muchísimo a Tuntia, a Frederica y a Alfredo por haberse tomado el tiempo, por haber compartido todo ese valiosísimo conocimiento que tienen. En efecto, el programa Todos los Ojos en la Amazonía ha hecho esta serie de webinars conscientes de la importancia de abordar estos temas y estamos también trabajando de la mano con las organizaciones indígenas para poder brindar herramientas y apoyo, soporte para desarrollar todas las estrategias que puedan ayudar a reducir los riesgos que vienen con esta epidemia, ¿no? Uno de ellos es colaborar con las organizaciones indígenas en coordinación con el Ministerio de Salud del Ecuador para generar esta ruta de la salud indígena que nos permite identificar de mejor manera los paso a paso, las limitaciones y obviamente puntos de mejora. Simplemente quiero invitarles a seguir viendo esta serie de webinars. El siguiente es la próxima semana y también a recordarles que el video de este webinar va a estar en nuestros canales oficiales de IVOS y del programa Todos los Ojos en la Amazonía. El próximo miércoles vamos a tener el webinar Uso de la tecnología y datos, innovaciones para la defensa territorial. Así es que vamos a tener un panel también de altísimo nivel, así es que les invitamos a todos y todas a que nos acompañen el próximo miércoles. Muchísimas gracias y con eso finalizaríamos el webinar de hoy. Hasta luego, gracias.